análisis el día de hoy, bueno, con Marco Antonio Vázquez, con Mauricio Zapata, con Rogelio Rodríguez. Muy buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Buenos días y buenos días al auditorio de ORT Noticias. Gracias, Rogelio Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días al auditorio. Marco Antonio Vázquez. Buenos días. Hola, Claudia. Buen día al auditorio. Mauricio y Rogelio, buen día. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el día de hoy le decíamos, el tema que hoy tenemos sobre la mesa es precisamente acerca, pues un nuevo decreto, hay manifestaciones, hay inconformidades, trasciende que el día de hoy incluso algunos comerciantes pues van a tratar de acercarse a la Secretaría General de Gobierno precisamente a pedirles que modifiquen ese decreto que dicen en nada beneficia, realmente no crea la cultura ni frena a la población a mantenerse en su casa. Iniciamos contigo, Mauricio. Claro, sí, a mí me parecen algunas medidas absurdas, en algunos de los casos, algunas restricciones que en realidad no van a parar la enfermedad. Hemos criticado mucho a la población porque sale sin cubrebocas, porque no se cuida, porque hace reuniones, pero al final de cuentas hay una culpa compartida, ¿no?, entre las autoridades y la población. Las autoridades por enviar mensajes equivocados a la ciudadanía, y no me refiero solamente al gobierno federal, sino también al gobierno estatal, ¿no? O sea, mantienes en el caso, por ejemplo, de Victoria, que es el municipio con más casos activos en el estado, lo mantienes en una especie como de semáforo amarillo cuando debería estar en rojo. Entonces la gente dice, pues no pasa nada, y salimos, pero perciben ese mal mensaje de las autoridades. Y en cuanto a lo del decreto, hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, a la iglesia sí le permiten realizar una misa o un culto, dependiendo la religión, una vez a la semana, pero a los gimnasios no, cuando en los gimnasios estaban exagerando las medidas de higiene, en las medidas sanitarias, cumpliendo con los protocolos, dejan a los tianguis 30% de su capacidad, cuando sabemos que están en un 80 o incluso hasta un 100% de su capacidad, y no les dice nada, pero restringen a muchos comercios que cumplen con las medidas, que no dejan entrar a muchas personas que tienen sus tapetes que sanitizan constantemente. En otros casos, por ejemplo, el de la ley seca los fines de semana, que también me parece absurdo porque no venden el sábado y el domingo, pero el viernes hay una gran fila en la noche, a las 7:30 de la noche, hay una fila enorme para comprar cerveza. Entonces ahí es donde dice uno, bueno, entonces los fines de semana sí se contagian y el viernes en la noche no. Otras medidas como el hoy no circula, yo insisto que es una medida que en nada nos ayuda, al contrario. Si hoy no circulo, tengo que ir a tomar un transporte público donde tengo más posibilidades de contagiarme, o si estoy contagiado, de contagiar a otras personas. Si voy en mi carro solo, pues no pasa nada. Es otra de las medidas que también yo considero que en nada ayudan a reducir estos índices altos índices de contagios del COVID-19. En realidad, si bien podemos decir que las autoridades hasta cierto punto han hecho un trabajo aceptable, hay cosas o decisiones que en lo personal considero como absurdas y que en nada ayudan a inhibir el confinamiento, a inhibir la salida de la gente, mandar a la gente al confinamiento, y desde luego a que se puedan reducir los índices de contagios. Hay otro tema, o sea, en diciembre la gente, en términos generales, el gobierno tapa el pozo, ya que se ahogó el niño, sabiendo que se iba a ahogar o que se iba a caer a ese pozo. Porque desde diciembre nos dijeron, en enero viene un repunte, aguas, que no hagan fiestas. Pues si sabían que iba a haber reuniones y además cosas obligadas, hubieran tomado medidas desde antes para evitar este repunte que se está dando en enero. Medidas absurdas, Rogelio Rodríguez, como las califica Mauricio Zapata. Sí, yo creo que un gran sector de la sociedad estamos en esa idea, ¿no? A mí me parece que ha habido, pues no sé si displicencia o falla o negligencia del gobierno en el tema. Mira, ya vamos a cumplir casi un año de pandemia, fue en marzo del año pasado, y ya estamos a menos de 2 meses o a casi 2 meses de que se cumpla el año. Y sin embargo los gobiernos no han sido capaces de elaborar una estadística, un indicador que les diga, a ver, mira,
el 20%, el 30% de los contagios se dan en los tianguis, el 20% se dan en los gimnasios, y de esa manera tener una base estadística o un dato duro, como se le llama, para poder aplicar medidas restrictivas. Y de esa manera creo que la gente estaría más consciente y más conforme con que, por ejemplo, le cierren los gimnasios, abran las iglesias, etcétera, todo lo que dispone el gobierno, porque eso es lo que genera inconformidad. Y tiene razón Mauricio, hay decisiones absurdas que uno no se explica por simple sentido común. El hecho de que digas, no te voy a vender cerveza o alcohol los fines de semana, pues a mí también me parece absurdo. ¿Por qué? Porque tienes de lunes a viernes, quienes somos bebedores sociales o bebedores, pues tratamos de ir el jueves o el viernes y nos abastecemos, y es lo mismo. O sea, no sé cuál sea el propósito de fondo de los gobiernos, autoridades, para dedicar ese tipo de medidas que a veces rayan al absurdo y que aparte pues generan hasta risa en la sociedad, ¿no? Creo que en todo caso, como te decía, es necesario que ya la autoridad, los gobiernos se den a la tarea de realizar un estudio, así como nos contabilizan de que ahorita llevamos casi 44,000, un poco más, 44,000 contagiados y casi 3,600 víctimas fatales del COVID. Pues bueno, que nos digan, ¿sabes qué? Como te decía, el 30% o la mayor parte de contagios se dan en estos sectores y por eso estamos tomando esta decisión, pero no nos explican, o sea, y de ahí pues vienen los brotes de inconformidad, y con justa razón, porque pues si bien es cierto nos estamos protegiendo de la vida al adoptar este tipo de medidas, pues también por el otro lado los comercios, los gimnasios, los salones de eventos, todo aquel mundo, toda aquella persona que tiene una actividad económica y que depende de ellas, pues es lógico que estén protestando, ¿no? La protesta es válida. Te digo, mientras no haya una explicación bien fundamentada por parte del gobierno, esto va a seguir. Entonces creo que el gobierno tendría que cambiar la estrategia, o por lo menos justificarla, para que no haya tanta inconformidad de la sociedad. ¿Justificar la medida sería una buena opción? Es que ves tú las cosas y parecen ridículas, Claudia. Sin embargo, hay que ser serios también nosotros en el análisis. Y fíjate lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos son más o menos 300 millones de habitantes. Tiene 23 millones de contagiados. En México hay más o menos 130 millones de habitantes y el contagio llega a 1.500.000, o 1.800.000 casi. ¿Qué es lo que te dice eso? Pues que las medidas restrictivas han funcionado, nos gusten o no nos gusten, las veamos mal o las veamos bien, las medidas han funcionado en cierta medida. Es ridículo lo que pasa en muchos casos, como lo observamos desde nuestro punto de vista. Sin embargo, tú no tienes la certeza de decir, es que el virus se le contagió en un restaurante, el virus se le contagió en un gimnasio. O sea, eso no te lo va a poder decir nadie, por más que la gente diga, ¿y a dónde fue? Pues fui al gimnasio, fui al restaurante, fui a esto. O sea, nadie va a saber a ciencia cierta dónde agarraste un virus que no puedes ver, que nadie puede ver y que nadie sabe dónde anda exactamente. Si no, pues lo evitaríamos tan sencillo como eso, ¿no? Creo que el gobierno tiene un punto a favor en los números. Tiene un punto en contra en que esos números parecen más falsos que una moneda de 3 pesos. Tú ves realmente los números de contagios y dices, en México 1.800.000 contagiados con 130 millones de habitantes, esto nadie te lo cree. Y lo decía el ex secretario de Salud, José Narro, decía, eso multiplícalo por 4, por 5, vamos, y lo dijo con números. Se revisa una entrevista que le hicieron hace 7 meses y dijo, en los números de ellos vamos a llegar a 130.000 muertos, y marcaba ahí los números y los ves, tú coinciden en una forma que te espanta. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que realmente si estamos en 4 o 5 veces más los infectados. No puede ser real ese índice de letalidad que trae el virus en México. El virus en México trae un índice de letalidad cercano al 10-11%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que realmente el gobierno se está haciendo güey, con el perdón del público. No están haciendo las pruebas de diagnóstico necesarias, no están haciendo porque no quieren hacer su trabajo. No haces pruebas de diagnóstico, no pasa nada, te llegan las personas muy enfermas, se descuidaron y se murieron. Eso es lo que está haciendo. Si el gobierno federal hubiera actuado como lo hizo el gobierno del estado hace muchos años aquí en Tamaulipas con lo del dengue o con lo de la influenza, que tomabas un caso, hacías un cerco sanitario alrededor de ese caso, ibas y fumigabas alrededor, trabajabas en ese tipo de casos, pero ¿qué pasa? Pues no diagnostican, no saben dónde está el problema
Y como no saben dónde está el problema, la gente llega a los hospitales cuando la reciben a morirse. O cuando no, ni siquiera se mueren los hospitales. Presume la Secretaría de Salud Federal, tenemos apenas el 40% de ocupación de las camas. Pues sí, tienes el 40% de ocupación de las camas porque no recibes a nadie. Porque tú te diagnostican a ti con coronavirus o con el COVID-19 que le llaman, y te dicen, vayas a su casa, si se está ahogando o ya no puede respirar, venga. Y luego dices tú, ¿para qué lo llevo si lo van a intubar y se va a morir? Eso es el grave problema que le está pasando a México. Las autoridades están haciendo tontas, no están actuando como debe de ser, no tienen una estrategia real de salud que les permita hacer un cerco sanitario real a cada uno de los casos y hacer una investigación real para cada uno de los casos. Te infectas tú, hay que ver. Todos los que están a tu alrededor, una prueba de diagnóstico, les salen caras, a ellos les prefieren gastar en cositas que dices tú, bueno, pues el Tren Maya, que se espere, no, que se espere el aeropuerto, que se espere todo lo que tú estás haciendo que cuesta muchos miles de millones de pesos, y ese dinero se puede usar realmente para cosas buenas. Está fallando, te digo, el gobierno, y está fallando la sociedad también, que no entiende que esto es real, que no entiende que todo lo que los contagios pueden matar, y pues así vamos a seguir, dice la gente, es que ya nada más que llegue la vacuna va a bajar la pandemia, va a bajar la epidemia que tenemos aquí en México, por decirlo, para regionalizar. El caso es que si nosotros seguimos descuidándonos, si el gobierno sigue sin actuar de manera adecuada, este virus tiene sin cerebro y sin nada tiene más capacidad que el ser humano. Este virus está mutando, ya quitó la cubierta de arriba para hacerse más contagioso, tiene otra cubierta que es más adherente. ¿Qué va a pasar? Pues que si sigue habiendo contagios y el virus sigue entendiendo, o su ADN sigue entendiendo, pues va a ser inmune a lo que tú le pones de medicamentos, o va a transformarse y se va a hacer inmune incluso a la vacuna, va a ser otro virus, casi otro virus, ¿verdad? Y vamos a hacer un desastre. Esto, si la gente no entiende y si el gobierno no entiende que se tienen que atacar en serio las cosas, nos va a llevar la fregada. Y a casi todos, o sea, habemos problemas además personas con problemas en las vías respiratorias, y esto un virus de esos te mata, porque te mata, tengas 48, tengas 50 años, ya hemos visto los números ahí, y eso es lo preocupante, Claudia. No entiende ni uno ni otro, no están haciendo las cosas bien, y las medidas sanitarias, todo ese confinamiento para mí es bueno, y es bueno porque yo veo los números a nivel global, dices tú, pues sí, de 23 millones con el doble de la población a 1.700.000 o 5 millones si lo multiplicamos por 3, pues está relativamente bien, ha funcionado en mucho. El caso es que no hemos hecho las cosas tampoco de manera adecuada como para eliminarlo. Esto debimos haberlo terminado como en China, en 5 meses, a lo mucho 4 meses, y llevamos casi el año. Y lo malo es que de la mano de esta crisis sanitaria va la crisis económica. Mauricio Zapata. Sí, efectivamente, y muchos comercios han tenido que cerrar, mucha gente no ha podido trabajar, y lo hemos visto a lo largo de estos 10 meses, y me parece que sí se puede establecer de dónde provienen los contagios. Vaya, si hacen un verdadero estudio, y he conocido casos de personas que salen contagiados y no les dan un seguimiento a su caso, es decir, no les dicen a qué lugares fuiste. Y si llegan 10 personas, por ejemplo, y de esas 10 personas, 8 coinciden que estuvieron en tal o cual lugar, en un gimnasio o en un tianguis, pues bueno, se pueden establecer ahí decir, bueno, entonces fue en el tianguis, o fue en la mueblería, o fue en el gimnasio, o donde tú quieras. Y luego hay personas a las que ni siquiera se les hace pruebas. O sea, me enfermo yo y mi pareja pues por obvias razones va a estar contagiada, y no le hacen la prueba si no presenta síntomas. Y entonces son los casos que, como señala Marco, como lo han mencionado muchos estudiosos, pues no los cuentan. Y estamos hablando que pueden ser 3 o hasta 4 veces más la cifra, tanto en Tamaulipas como en el país. Aquí en Tamaulipas mismo no se hacen pruebas rápidas, no se hacen suficientes pruebas, lo que nos ha permitido que la cifra se mantenga baja. Y se ha habido de casos de personas que
con ciertos síntomas, no sé, síntomas leves, el que pierden el olor o el sabor, y van a hacerse la prueba. Si no presenta más síntomas, no se haga la prueba, no es necesario, enciérrese en su casa. Entonces no lo cuentan. Y he conocido varios casos así, varios casos de personas que en su casa ha habido enfermos y afortunadamente esa persona no presenta síntomas y no le hacen la prueba. Y son varios casos. Entonces la misma gente también percibe esa situación, y es lo que señalaba en un principio. Ante estos mensajes mal enviados o enviados mal por parte de las autoridades, la gente los percibe y están los resultados en la calle, ¿no? Muchos contagios, y sobre todo que la gente no haga caso, que no siga las medidas sanitarias que nos permitan reducir los contagios o los índices. Dicen los empresarios que otra de las acciones que también ha fallado la autoridad es la falta de difusión. Hasta que no llegan a lugares que te enteras de que están cerrados, de que hay un decreto, que no existe difusión, al menos por parte de las autoridades del gobierno del Estado. Rogelio. Sí, Claudia. Sí. Mira, yo soy de la idea de que sí es necesario, obviamente, restringir las actividades, ¿verdad? Sí, como te decía al inicio, pero tienen que encontrar otra estrategia que no afecte tanto al comercio, porque también la actividad económica pues es esencial para muchas personas. O sea, en Victoria, si no es la burocracia, Victoria, su economía depende de la burocracia casi al 70-80%, yo creo, y el resto es comercio, ¿sí? Entonces, si cierras la puerta ahí, pues vas a estrangular a mucha gente económicamente. A mí me parecería mejor idea permitir que los negocios o los comercios pudieran seguir operando, pero bueno, que la autoridad sea más inquisitiva, más vigilante sobre ellos para que cumplan con las medidas de sanidad. ¿Se han relajado las autoridades? Sí, yo soy, a mí me parece que sí, o sea, en ese aspecto, o sea, y creo que los mismos comerciantes ya a estas alturas deben tener conciencia de que, bueno, si no adoptan al pie de la letra las medidas restrictivas, pues bueno, la sanción va a ser en su propio perjuicio, ¿verdad? Porque pues los van a obligar a cerrar. Creo que por ahí debería estar trabajando el gobierno, porque como dice Marco, o sea, este problema de la pandemia va para mucho más. O sea, mucha gente está esperanzada en que de una vez que se vacune o que nos vacunemos, la situación va a parar, y pues todo indica que no es así. Entonces, pues, pero tampoco podemos extender las medidas restrictivas, porque te digo, los negocios van a empezar a quebrar o ya están quebrando, y esto va a colapsar a la sociedad, ¿no? Porque pues, es una cadenita, o sea, si el comercio cierra, se pierden empleos, y se pierden empleos, las familias quedan indefensas económicamente, y bueno, pues entonces es un círculo que tenemos que romper definitivamente, pero ya. Y hay otra cosa, Claudia. Tú ves a los comercios de la calle Hidalgo y todos cumplen con sus respectivas medidas. Da gusto ver que todos están en la misma sintonía de los cubrebocas, los geles y todo eso. Ves al comercio informal y luego de los 100 personas que uno no trae cubrebocas y es el que está repartiendo ahí. Y otra cosa más, así rapidito, lo de la fiscal, lo de las comapas, lo de los bancos, hacen unas colononas que dices tú, pues dice el comercio y dice el empresario, a ver, se trata de restringir piso parejo, dicen ellos, piso parejo. Y es muy real, Claudia, es muy real lo que pasa en todo ese tipo de establecimientos. Bueno, nos vamos a la pausa, si les parece, y regresamos con más a esta mesa de análisis. Volvemos. En H-E-B, en tienda o en línea, ahorra en lo que te hace sentir bien. Dove Multipack con 4 piezas, $64.90. Axe en aerosol de 97 gramos, $42. Pañales BioBaby etapa 5 con 60 piezas, $186. Y lavatrastes salvo de 1.2 litros a $39.90. Vigencia el 18 de enero. H-E-B, lo mejor para ti. Uno de los retos más urgentes fue restaurar el servicio de limpieza y recolección de basura. Al 4 de octubre se contaba con una cobertura del 50%. En solo 5 semanas, con la incorporación de 8 unidades recolectoras, logramos restablecer el servicio en un 98%, beneficiando a 180,000 victorenses. En Victoria, los resultados son ahora. Ventilar tus espacios se agradece. Porque así dispersas los virus. Por ventilar tus espacios, gracias. Porque mantienes lugares libres de humedad. Gracias por ventilar tus espacios. Porque así evitas contagios. Unidos somos uno, un solo México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Análisis, dice, bueno, tenemos otro comentario, dice, en total desacuerdo con el señor Marco Antonio Vázquez, dice, mire que creer más en José Narro y sobre todo en sus cuentas, dice, por favor, dice, no se dio cuenta de cuántos hospitales dejó sin terminar. Marco Antonio Vázquez. No, pues bueno, no estamos para estar de acuerdo con todo el mundo, ojalá y el debate fuera de altura y fuera serio. Eso de los hospitales y de los que no se los terminó, pues es un tema aparte de lo que está sucediendo con esto del coronavirus. Yo no... Digo, ves tú el gobierno de Peña Nieto y daba lástima, daba tristeza. Me da mucha lástima y me da mucha tristeza de este gobierno que prometieron ser diferentes y lo que tú ves es que nos están jugando el dedo en la boca a mucha gente. Esto, te digo, si actuaste para hacer medidas restrictivas y ibas a actuar de manera dura, drástica, creo que hubiera pasado lo que en China, que en 3-4 meses se acabó el problema. ¿Crees que aquí en el Estado se relajaron también las acciones por parte de las autoridades nadie estatales? Nadie quiere pagar el costo político de esta pandemia, Claudia. Entonces, ¿qué pasa? Te presionan los empresarios o te presionan otros sectores y abres esas, o medio abres eso, y o es o no es. No podemos ¿Anteponen los intereses políticos? Como lo está haciendo el gobierno federal y como lo está haciendo el gobierno del Estado y como lo hacen los municipios y como lo hace todo el mundo. No es que anteponga los intereses políticos, antepones el desarrollo de mucha gente se moriría de hambre si cierras todo completamente. Y el gobierno tuvo recursos como para 2 o 3 meses y mantenerlo, y los empresarios hubieran tenido 2 o 3 meses para mantenerlo, pero a la gente que le diste los días, por decirlo, que a trabajar en casa, ¿qué hicieron? Anduvieron en la calle, anduvieron en la borrachera. Es otra realidad. Entonces, ¿para qué los quieres ahora en su casa? ¿O para que se sigan emborrachando con el dinero que ganan sin trabajar o sin desquitarlo como lo desquitan en sus centros de trabajo? Yo no estoy de acuerdo en que se regresen a todas las medidas restrictivas. Yo creo que lo que está haciendo el comercio, te daba el ejemplo de aquí de la calle Hidalgo y te doy el ejemplo de muchas partes, eso es lo adecuado. Hay que entender que estamos en una nueva realidad, que tenemos que estarnos cuidando todos y seguir en ese sentido. Pero eso de cerrarnos y decir que no viste cómo dejó los hospitales, es que nos dejaron sin infraestructura, todo el anterior sexenio nos dejó sin infraestructura hospitalaria, o sea, pues sí estoy de acuerdo contigo, güey, pero ahora explícame por qué tiene que ver eso con lo del COVID, explícame qué tiene que ver con lo que pudiste haber hecho y haber evitado. O sea, cargar con 1.700.000 muertes en tu cabeza no debe ser cosa menor, y ellos en la gran mayoría de los casos tienen mucha culpa. Tienen mucha culpa, ¿por qué? Porque debieron haber hecho las cosas serias. Esto era de que detectabas un caso y hay que cercarlo y hay que buscar todo a su alrededor. Detectaron uno y dijeron, tenemos el caso cero, con una alegría que decías tú, chinga, pues estamos con una enfermedad que nos puede matar, o estamos celebrando que ya estamos como todo el mundo. Creo que en ese caso cero pudo haberse evitado los contagios que estaban a su alrededor y los que venían con él o los que llegaron con él, y era más sencillo. Ahora hacer eso les va a costar miles de millones de pesos. La vacuna les va a costar mucho dinero y yo insisto. Todas la andan regalando. Si la gente sigue cerrada, que en el pasado estuvimos peor o que se está haciendo lo adecuado, esto no va a funcionar para nadie. Y esto se puede poner peor. Y en eso de ponerse peor, estoy hablando de muchas vidas de gente que es cercana a nosotros, o incluso si nosotros nos descuidamos o nos llega por desgracia ese tipo de problemas, quién sabe si en corto tiempo estuvimos platicando también tan a gusto como ahora. Ya para ir cerrando, Rogelio Rodríguez. Sí, mira, no quiero dejar pasar la oportunidad. He recibido ahí comentarios de gente que trabaja en los gobiernos, tanto el Estado como el municipal, sobre todo en el Estado. Hay dependencias públicas, no voy a citar nombres, pero hay dependencias públicas donde se han dado casos de contagios, y sin embargo las mismas autoridades no han tomado las medidas que te indica el protocolo, ¿no? Si detectas un trabajador con los síntomas de contagio, pues lo más
el sentido común te indicaría que haz la prueba o por lo menos mándalo a casa mientras determina si sí o si no está contagiado. Y se han dado muchas situaciones de ese tipo en varias dependencias estatales. ¿Sí? Y creo que por ahí la autoridad está fallando y me parece que, bueno, la burocracia es enorme en Victoria y tal vez por ahí pueda estar la explicación de por qué somos de las ciudades que tienen más alto número de contagios. Mauricio Zapata, para ir cerrando. Pues bueno, el fin de semana aplaudieron mucho la actitud de un chico ahí, se viralizó en redes aquí en Ciudad Victoria, que regaló la comida que le había sobrado. Propietario de un negocio. Sí, propietario de un EVE. Y lo aplaudieron, ay vaya, pero hay que ir un poquito más a fondo. El decreto debió haber salido, o lo debieron de haber emitido muy temprano, cuando ya sabían incluso las medidas que iban a tomar, y lo emitieron ya muy tarde, ya en la noche. Y eso, mientras los negocios y ese tipo de comercios no tuvieron la certeza, pues tenían que trabajar. Entonces hicieron perder a esta persona, a este comercio, mucho dinero por una negligencia de no emitir un decreto que, caray, ya tenían los resultados, ya se había incluso filtrado, algunos funcionarios se habían dicho de qué iba a tratar y lo emitieron demasiado tarde. Entonces me parece que las autoridades siguen actuando así, muy tarde. Desde mitad de semana, ya existía como de que iba. Sí, exactamente, que si la ley seca, que si esto, que si lo otro, y bueno, lo emiten el viernes en la noche, ya por ahí desde las 8:30, 9 de la noche, y entonces pues hicieron que no solamente la persona que regaló la comida, sino otros que perdieron mucho dinero con relación a lo que iban a tener el fin de semana. Entonces las autoridades siguen actuando tarde. Y en el caso, en este caso en Nuevo León, por ejemplo, en Nuevo León cuando se restringieron las medidas, había salones de eventos que tenían programados ya, pues ahora sí, eventos sociales, y lo que hicieron fue poner una cláusula ahí que se la respetaba nada más no sé, a 15 días por lo menos. A ese tipo sí, pero comprobado. En el caso de los gimnasios había gente que, pues bueno, ya había pagado su mensualidad normal, ¿no? Pues bueno, a todo el mundo le hicieron perder este tipo de negocios, ¿no? Lo triste también, Claudia, es que nos pongamos a alegar sobre los gimnasios como si todos fuéramos. O sea, es un tema que dices tú, bueno, ¿lo vamos a tomar con seriedad o no lo vamos a tomar con seriedad? Sí es cierto que los gimnasios son esenciales. Dicen, ¿por qué el gimnasio no y la iglesia sí? Pues porque la iglesia a mucha gente le da paz espiritual y todo eso también tiene que ver con ese tipo de cosas. O sea, el gimnasio también le da paz a mucha gente, pero el gimnasio no te enseñaron a ti. El gimnasio está en un solo lugar y tienes que cargar, o sea, no te enseñaron eso. Tú puedes hacer tu ejercicio en tu casa, vas a batallar, incluso la gente de alta competencia no lo va a poder lograr de manera adecuada, pero creo que por su salud, por su misma salud y por estar tranquilos, lo puede hacer un ratito en su casa. Estamos alegando. ¿No dicen que Dios está en todos lados? Sí, y también te enseñaron que la casa de Dios era la iglesia. O sea, yo no discuto ese tipo de cosas porque no vamos a llegar a ninguna parte. Lo que sí me parece es que pregunta cuánta gente va al gimnasio. O sea, el porcentaje de la sociedad victorense que va al gimnasio no debe llegar al 1%. Los que van a las iglesias es tranquilamente el 80% a las iglesias, porque tendrías que tomar ahí todas las religiones y todos los que van a los templos o los que van a la iglesia católica. Eso realmente, digo, yo tampoco estoy de acuerdo en que se abra, pero si le vas a dar tranquilidad a alguien, a favor de las medidas. Y yo no estoy de acuerdo que se abran las iglesias tampoco. Yo creo que tendrían que estar cerradas. A mí de niño me dijeron, Dios está en el cielo, en la tierra, en el mar y en todo lugar. O sea, yo estoy tranquilo en mi casa, yo estoy tranquilo con lo que hago. ¿A favor de las medidas, Rogelio? Sí, nomás el tema del gimnasio lo estamos tratando aquí como negocio, o sea, no como un centro de vanidades, sino como un negocio, o sea, la repercusión que está teniendo como negocio. La cuestión económica. Económica, sí, y eso es general, lo citamos como un ejemplo, o sea, puede ser igual el tianguis o puede ser cualquier negocio más. Ese es el punto nada más. Hay muchos templos que sí siguen las medidas, pero hay otros que no. Y me parece que también ese tipo de lugares como los tianguis puede haber el foco de contagios. Todos hemos fallado, sociedad y autoridades, sí, claro que sí. Responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida. Así cerramos. Gracias, Mauricio Zapata. Gracias. El COVID ya se politizó. Gracias, Rogelio Rodríguez. Gracias, Claudia. Gracias, Marco Antonio Vázquez. Buen día a todos. Gracias a usted también por acompañarnos, por sintonizarnos. Ya nos vamos. Gracias a nombre del equipo de RT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.
Esta es 101.7 FM.